En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para así protegerlas, ya que hasta el año 2014 un 15% de la población contaba con una discapacidad. Es entonces que nos preguntamos, ¿qué se entiende por discapacidad? Las Naciones Unidas han entendido la discapacidad como una interacción entre las circunstancias personales de la persona y los factores del entorno, que juntas dan lugar a la discapacidad, afectando la manera en que una persona puede desenvolverse en la sociedad. Los factores sociales que se mencionan en la definición dada por las Naciones Unidas pueden ser físicos, como el género, la etnia, la estatura, entre otros, y factores socioeconómicos como la riqueza, la clase social, el nivel educativo, entre otros. Estos factores pueden incrementar o disminuir la discapacidad. Por otro lado, los factores del entorno pueden tener 4 subdivisiones: aspectos relacionados con la accesibilidad, aspectos jurídicos normativos, aspectos socioeconómicos y aspectos relacionados con los servicios. Al igual que los factores personales, los factores del entorno pueden jugar un papel en el incremento o disminución de la discapacidad. Finalmente, estos factores pueden determinar la medida en la que una persona puede integrarse y participar en la sociedad y asimismo determinar el grado de discapacidad de ésta. En Colombia, aproximadamente el 15% de la población está en condición de discapacidad y además son vistas como personas de especial protección en virtud del marco constitucional y legal, el cual además fue complementado por la inclusión y ratificación en la normatividad interna de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2011. Además nos referimos en especial a la discapacidad física, la cual se entiende como la dificultad que presentan algunas personas para desarrollar actividades de la vida cotidiana, donde se presentan dificultades para manipular objetos o acceder a diferentes espacios o lugares. En Colombia, en el año 2017, el 34,4% de las personas con discapacidad tenían una deficiencia motora. Lo preocupante para las personas que sufren de este tipo de discapacidad y sus familias es cómo el individuo se encuentra en una situación de desventaja y limitaciones frente a los demás sujetos de la sociedad. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas se le dificultará tomar el transporte público en la hora pico, porque no contará con la infraestructura adecuada o porque los espacios diseñados para las personas estarán ocupados por otras personas que no sufren ningún tipo de discapacidad. En Colombia, las personas con discapacidad gozan de especial protección sobre sus derechos humanos, tanto en el marco constitucional como en el marco legal, además de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre las responsabilidades que tiene el Estado colombiano para lograr dicho objetivo es lograr la igualdad y no discriminación y la accesibilidad para que puedan vivir en forma independiente. Sin embargo, existen muchas barreras invisibles que limitan la plena inclusión de esta población en la sociedad. Muchas se pueden encontrar en entornos familiares, sociales y laborales. Incluso, a pesar de que existe amplia jurisprudencia y leyes en contra de la discriminación hacia las personas con alguna discapacidad, estas no han sido suficientes y en varias ocasiones se encuentran alejados de la sociedad. Sin embargo, en la Constitución, en su artículo 54, establece el deber del Estado de garantizar a las personas discapacitadas el derecho a un trabajo, acorde a sus condiciones de salud, por lo que hoy en día se entiende que estas personas tienen un derecho constitucionalmente protegido a que se les asegure la posibilidad de acceder a oportunidades laborales en las cuales puedan destacarse o que puedan llevarlas a cabo a la normalidad. Otra de las grandes limitaciones a las que se ven sometidas las personas que tienen una discapacidad física son la existencia de barreras físicas y arquitectónicas, ya que se encuentran en todo lado, como los espacios públicos, las calles, las aceras, los centros de salud, los centros educativos y hasta en sus propias casas o conjuntos residenciales. Es de ahí que la Corte Constitucional en la sentencia T533 del 2011 estableció el derecho a la accesibilidad física y el derecho a la libertad de locomoción de las personas en situación de discapacidad, y de esta manera pues el Alto Tribunal buscó que mediante eliminando dicha limitación se protegieran los derechos fundamentales, pero que dicha obligación no solo corresponde a las áreas públicas, sino que también a las edificaciones de
Existen actualmente muchas barreras invisibles que limitan la plena inclusión de esta población en la sociedad. Por ejemplo, no existen espacios de trabajo adaptados para esta población y tampoco existe un interés de modificarlos, lo cual puede ser un factor criticable hacia el legislador, quien tiene el deber, según la Corte Constitucional, en la sentencia C-329 del 2019, de promover y proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida. Dice también la Corte que el deber de protección de estos derechos por parte del legislador se simboliza en una obligación de hacer, la cual consiste en incluir a estos sujetos de especial protección en la sociedad. Según la Corte, en los supuestos derechos de la norma se debe reconocer o conceder derechos, beneficios, ventajas u oportunidades a favor de los sujetos en atención a sus condiciones físicas especiales o a las barreras que estos sujetos experimentan. Es así que de lo anterior se puede entender finalmente que la Corte le impone el deber al legislador de promover acciones que sean positivas para la vida y la cotidianidad de las personas que puedan tener alguna condición de discapacidad, ya sea física o mental. Por otro lado, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Establece que estas medidas deben ser visibles en edificios, vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores. Dentro de las formas para facilitar la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan desarrollar todos los aspectos de su vida, los Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determinan en el artículo 9 que deben adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible. De estas medidas se encuentra el deber de proporcionar un costo asequible a los insumos necesarios o dar formas de asistencia, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayuda para la movilidad de calidad, entre otros. Asimismo, el artículo 13, respecto al acceso a la justicia, establece que los Estados partes deben asegurar a las personas con discapacidad se tenga el mismo acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás. Por otra parte, el artículo 19 determina que tienen el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, lo cual determina que deben los Estados reconocer el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad.